Vamos a ir buscando Primera de Reyes, capítulo 14. Esta prédica, el Señor me la dio a través de una hermana, porque de distinta forma dice que habla el Señor, tiene sus formas. Y esta hermana no puede congregar con nosotros porque vive bastante lejos, a 5 horas de aquí, de Tucumán, pero compartimos palabras así por medio de audios. Ella cuando está leyendo y el Señor le ha dado algo, me pregunta qué es lo que yo interpreto, qué es lo que le puedo explicar a ella, qué le puedo ministrar de parte del Señor. Entonces, mientras estaba preparando el audio para dárselo a ella, para enviárselo, el Señor me habló fuertemente al corazón y me dijo que lo preparara para ser compartido en nuestra iglesia, para ser compartido en la radio y para ser compartido en el internet. A todos los hermanos que están deseosos de escuchar la voz de Dios. Entonces hice como el Señor me mandó, se la envió el audio a esta hermana y luego la preparé para la iglesia. Y hoy lo vamos a compartir y vamos a escuchar toda la palabra del Señor, porque en el momento que yo preparaba para esta hermana esta palabra, el Señor me ministraba algo. Pero luego, cuando yo he seguido preparando esta prédica para esta iglesia, el Señor me seguía ministrando hasta el día de ayer. Así que hoy vamos a ver una parte de una historia y para eso vamos a ir analizando versículo por versículo, porque en cada versículo el Señor tiene algo para nosotros. Vamos a comenzar. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Aquí vamos a hacer una parada y vamos a decir que ya en este comienzo de esta historia hay una situación difícil que debían enfrentar. Jeroboam. Vamos a recordar un poquito quién era Jeroboam. Recordemos que vino David, el rey David, luego vino su hijo Salomón y luego vino Roboam, el hijo de Salomón, nieto del rey David. Mientras estaban gobernando ellos, reinando ellos, tenían un siervo muy eficaz que se llamaba Jeroboam, que es este Jeroboam, que en ese tiempo fue siervo. Pero vamos a ir analizando y paso a paso vamos a ir viendo cómo el Señor quiso sacarlo de esa situación de servidumbre y llevarlo a la coronación, a ser rey. Vamos a ir viendo, mientras analicemos esta historia, cómo el Señor tenía planes maravillosos, que ya lo hemos hablado en otras prédicas, que ya se habló. Tenía planes maravillosos para este hombre, para este siervo, que dejó de ser siervo y pasó a ser rey, porque sucedió que Roboam, el hijo de Salomón, nieto de David, en primera instancia tomó un mal consejo en una situación. Cuando él ya estaba reinando, tomó un consejo mal. No tenía que haber tomado el consejo de los jóvenes, sino de los ancianos. Pero sin embargo, él quiso tomar el consejo de los jóvenes y tomó un mal consejo. Y eso lo llevó a actuar mal, y de ahí se produjo la fractura del reino, de las 12 tribus que estaban unificadas en una. Y el Señor, en su enojo, le quitó las tribus a Roboam y por misericordia a su abuelo David le dejó solo 2 tribus a Roboam. Y el resto, las 10 restantes, se la entregó a Jeroboam. Entonces tenemos que más o menos entender este panorama para luego ir viendo el proceso tremendo que pasaron todos los que interactúan en esta historia. Una situación muy difícil acá en el versículo 1 que tenían que enfrentar, y era la enfermedad de su hijo Abías, del hijo de Jeroboam. Versículo 2 dice: y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Aquí comienza ya la historia mal.
porque vemos que este rey está queriendo buscar una solución a una situación afligente, la enfermedad de su hijo, que quién no buscaría una solución a nuestras dificultades, en este caso una enfermedad. Entonces, el buscar una solución a esta situación estaba perfecto, tenían que hacer algo por ese hijo. Y lo que a mí me llama la atención es que este rey, Jeroboam, acudió a la persona correcta. Dijo a su esposa, mira, disfrázate para que nadie te conozca y ve al profeta Ahías, a ese mismo profeta que me profetizó a mí que yo me quedaría con las 10 tribus. O sea que vemos que hasta aquí está acertado Jeroboam, porque está recurriendo a buscar ayuda en la persona adecuada, en la persona correcta. Porque a veces cuando estamos en dificultades recurrimos a personas incorrectas. Pero sin embargo vemos que este hombre recurrió a un profeta, aquel que escucha la voz de Dios, aquel que puede transmitir algo, aquel que puede dar una enseñanza, que puede dar un consejo, que puede dar una promesa, que puede dar una palabra. Entonces vemos que en este punto Jeroboam estaba en lo correcto, buscó las fuentes justas, pero de la manera injusta, de la manera incorrecta. Van a la persona correcta, pero de la forma incorrecta. ¿Y cuál es la forma incorrecta? La mentira, la mentira. Y hay personas que buscan ayuda espiritual o emocional, o cualquier tipo de ayuda, pero van de la forma incorrecta, van mintiendo y disfrazados. Y eso es lo que el Señor me hablaba a mí y me mostraba cómo este hombre, pudiendo haberle dado una solución fácil, rápida, correcta y bendecida por Dios, arruinó toda su vida, porque ya vamos a ir viendo el proceso y la sentencia, arruinó todo lo que podría haber sido un camino aprobado por Dios. Le dijo a su esposa, ve disfrazada. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces las personas llegan a ese punto de inconsciencia espiritual? Porque para tomar una decisión de esta manera es porque en ese momento han tenido una inconsciencia espiritual de no entender ante quién van a ir a hablar, ante quién van a ir a pedir un consejo de parte de Dios. Feta es solamente un canal en donde la respuesta de Dios desciende a través del profeta. Versículo 3. Y hay muchos, queridos hermanos, que se disfrazan en esta vida, creyendo que pueden engañar así a los siervos de Dios, y por encima de los siervos de Dios, creyendo que pueden engañar a Dios. Y es triste ver cómo muchos vienen a la iglesia y están aquí con una actitud diciendo, nadie va a saber de mi vida. Total, aquí yo en la iglesia soy una cosa, fuera de la iglesia soy otra. Nadie conoce mi vida. Yo hago a escondida muchas cosas, hago lo que quiero. Y vienen a escucharlo al siervo predicar, pensando que Dios no le habla al siervo, pensando que Dios no le revela al siervo nada. Y vienen y vemos miles de sillas llenas. En las distintas iglesias vemos plataformas llenas de gente que se van a sentar como una de las tantas veces que se sientan para escucharlo al pastor hablar. Porque dirán, hoy voy a aprender algo más de la Biblia. Hoy voy a callar un poco mi conciencia. Hoy voy a conformarlo a Dios porque voy a la iglesia. Dios me va a ver que estoy sentado y se va a contentar conmigo. Pero no saben que Dios está conociendo cada acto de su vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces por eso es que muchos se disfrazan y viven una vida disfrazados, mintiendo. Dicho de una forma así simbólica. Vamos al versículo 3. Dice Jeroboam a su esposa, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y aquí vemos, y yo analizaba el corazón de este hombre, de este rey, y vemos que hay agradecimiento en Jeroboam. Había agradecimiento, le dice a su esposa, no vayas con las manos vacías. Vas ante un profeta para que busque una solución para nuestro hijo. Entonces, seamos agradecidos. Llévale lo que aquí dice,
10 panes, una torta y vasija de miel, porque tenemos que ser agradecidos con aquel que nos va a ayudar. Estaban convencidos que esa persona los iba a ayudar. Estaban ellos convencidos, estaban ciertísimamente seguros que iban a la persona segura. Entonces querían ser agradecidos. Pero queridos hermanos, el agradecimiento en la vida es importante, es parte de la vida cristiana, pero eso no es lo que justifica el mal proceder de las personas. Hay muchas personas que son agradecidas en esta vida. Y benditos sean que han encontrado el camino del agradecimiento, como el Señor Jesucristo lo enseñó en el caso de los leprosos, cuando los sanó y se fueron todos y solo uno vino agradecido al Maestro a decirle: gracias, Señor, porque me has curado. Pero eso no justifica nuestros malos actos. Aquí podríamos haber dicho: va de la forma correcta, a la persona correcta, pero sin embargo nada de eso justifica lo que había en el corazón de Jeroboam, mentira. Y la esposa que no le dijo: mira, esposo amado, no hagas eso, no hagamos eso, porque vamos a ir frente a un profeta, nos va a descubrir. Acuérdate que él escucha la voz de Dios, acuérdate que Dios se le revela, hagamos las cosas mejor. No, la esposa también se unió al esposo, se hizo uno en la mentira, se hizo una en el pensamiento, no lo confrontó a su esposo, no le dijo: mira, la mentira no le agrada a Dios. Y podemos estar muy mal, podemos ser descubiertos. Acuérdate que él te profetizó a ti, él te dijo cosas a ti. Tengamos cuidado. No, ninguno de los dos tuvo una conducta correcta. Así que el ser agradecido en este caso no le valía para justificar ante Dios nada. Porque a veces los seres humanos se agarran de cosas en esta vida que son buenas para justificarse ante Dios y decir: pero Dios, yo hago esto, pero tengo esta parte buena. Y hay que tener mucho cuidado porque el Dios de los cielos, el Dios Elohim, está viendo todo nuestro actuar y quiere corregir toda nuestra conducta. Toda. No quiere que ninguna parte de nuestra vida esté corrompida. Por eso es que cuando nosotros nos arrepentimos y empezamos el proceso de la conversión, es toda una vida. Y algunos creen que es de un día para el otro: ya estoy convertido totalmente y ya estoy bien ante Dios y ya. Hermanos queridos, convertirse es un proceso de desarraigar cosas malas que traemos por naturaleza de nuestro padre Adán, naturaleza pecaminosa, y otras cosas que se nos van pegando en el diario vivir, en el caminar por esta vida inmunda. Vamos al versículo 4 al 6. Dice: y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Y aquí vamos a parar, hermanos. Lo que yo dije recién, que Jeroboam realmente no tenía conciencia espiritual. Porque cuando uno tiene conciencia espiritual, lo menos que va a hacer es esconderse. Porque sabemos que ante los ojos de Dios no nos podemos esconder. Y esto es lo que esta mujer y este hombre no tenían. Están yendo a un profeta disfrazados, con mentiras, queriendo engañar, no sabiendo que Dios se le puede revelar, y dicho y hecho se le reveló. Le advirtió de antemano a Ahías: va a venir una mujer disfrazada. Entonces cuando ella se presenta, se encuentra descubierta. ¿Cómo? Escuché que dijo que soy la esposa de Jeroboam. ¿Cuántas sorpresas en estas vidas, hermanos? Que Dios nos sorprende algunas veces y nos desenmascara. Porque llega el momento en que Dios, que no puede ser burlado, nos va a desenmascarar nuestras malas conductas ante los hombres y ante Dios todos los días de nuestra vida.
Ante los ojos de Dios estamos desenmascarados, sin disfraz, sin nada, todos los días de nuestras vidas. Pero va a llegar el momento en que Dios nos va a desenmascarar ante aquellos siervos que Dios ha puesto para guiar nuestras vidas, para guiar nuestros caminos aquí en la tierra, para que nosotros enderecemos esas sendas torcidas. Para eso estamos nosotros acá en la vida, para enderezar nuestras sendas torcidas. Pensó consultar a un profeta engañándolo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! A veces nosotros podemos decir, a papá y a mamá no lo podemos engañar porque no sé qué tienen. Pero nuestros padres nos descubren. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, venían con sus cositas de niños y uno los descubría. Porque hemos vivido más años. Y nos podemos dar cuenta cuando un hijo nos está mintiendo. ¿Cuánto más, queridos hermanos, pensamos nosotros que podemos vivir una vida engañándolo a Dios? Y engañando a aquellos siervos que Dios unge en la tierra para edificación, para crecimiento de la iglesia y para crecimiento de cada uno de nosotros. Pensó consultar a un profeta engañándolo, sin pensar que Dios le revela y le habla de los engaños de las personas. Los profetas saben de los engaños de las personas. Los profetas saben muchas cosas del corazón de los hombres. No porque hayamos nacido con esa conciencia, sino porque es algo que Dios lo revela, es algo que Dios lo da, porque a Él le place, porque Él quiere revelárselo a sus siervos, los profetas. Versículo 7. Ve y di a Jeroboam, dice este profeta. Así dijo Jehová, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios lo había engrandecido a Jeroboam y lo hizo príncipe. Ya no era más siervo. Ya él no estaba bajo órdenes. Habiendo sido un siervo sometido a cumplir órdenes, porque por más que dentro de la servidumbre esa que él tenía una alta jerarquía de poder, Jeroboam, pero era siervo. Y por más que pudiera ser capitán y que gobernara esto o aquello, lo mismo estaba bajo autoridad. Entonces Dios le dice a través de Ahías: ve y recuérdale que yo lo levanté del medio del pueblo. Que a veces los hombres piensan que ellos se levantan. A veces los seres humanos piensan que ellos son los que toman jerarquías en la vida. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Dios puede llegar a darnos muchas cosas en esta vida, muchas cosas. Nos puede encumbrar en un trabajo, puede restaurar una familia y hacer una familia maravillosa, puede promoverte ministerialmente en la iglesia, puede promoverte en el trabajo y puede promoverte en la política, en el gobierno quizás, pero todo lo hace Dios. Entonces debemos recordar nosotros quién es el que nos ha promovido, quién es el que ha permitido que de una servidumbre pasemos a ser jefes, reyes, autoridades. Ah, no, Dios no iba a dejar las cosas así. Dios le iba a recordar, le iba a hacer ver su pasado y que fue Él el que lo sacó de entre medio del pueblo y que lo puso como príncipe. Qué triste que es, hermano. Estuve en estos tiempos, Dios me está hablando de muchas cosas. Y observo cómo personas que no eran nada, Dios las favorece, Dios las bendice, Dios las promueve y se echan a perder. Estuve escuchando muchos testimonios en esta semana y he visto cómo personas que Dios las ha sacado de la prostitución, personas que Dios las ha sacado del anonimato, de no ser nada, Dios los ha sacado de la pobreza,
a muchos y los ha llevado a lugares de privilegio. Privilegios en la tierra y privilegios ministeriales. Y cuando alcanzan esos niveles de superioridad, se echan a perder. Se echan a perder. Porque creen que todo lo que lo han logrado por sus propios medios. Eso es lo que Dios me decía. Porque si el hombre entendiera que soy yo el que promuevo, tendrían temor. Porque así como los promoví, los puedo volver a bajar. Pero como el hombre no piensa que ha sido Dios, sino esto es por mi esfuerzo. Esto es porque yo tengo gracia especial, he caído bien ante los ojos de mi jefe, he sido inteligente, me he superado. O he caído en gracia ante los ojos de Dios. Y aún así creen que porque han caído en la gracia de Dios pueden hacer lo que quieren. Esto es lo que le pasaba a Jeroboam. Jeroboam se había olvidado, parece, que era Dios el que lo había sacado de en medio de su pueblo y lo había hecho príncipe sobre el mismo pueblo de Israel, donde antes era un siervo. Versículo 8. Sigue hablando Dios a través de este profeta y dice: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, Jeroboam. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Fíjense en lo que hace Dios. Rompe el reino de la casa de David. Y David no era cualquier persona. No era cualquier persona David. Era hombre de promesa, era hombre de un pacto con Dios y conforme al corazón de Dios. No era cualquier hombre David. Y sin embargo, aquí le recuerda Dios, ese hombre que es un hombre de promesa, de pacto y conforme a mi corazón, yo he roto su reino y te lo he dado a ti. Te lo entregué a ti. O sea, dicho de una forma sencilla, le he dado el mismo privilegio que a David, a ti, Jeroboam, que eras un simple siervo, sujeto a órdenes. Y a David, que era mi amado, le saqué el reino, lo corté y te lo entregué a ti. Este versículo 8 yo lo he subrayado en mi Biblia, porque tiene mucha enseñanza, hermanos. Cuando ministraba a mi hermana, Dios me hablaba de este versículo. Fíjense en que su nieto, el nieto de David, se queda solamente con 2 tribus. Solamente con 2 tribus de las 12 tribus, cuando era poseedor y tenía la autoridad sobre las 12 tribus. Y a él le entrega 10 tribus. Miren qué honra. Miren qué honra. Darle 10 y al nieto del amado, del pacto y de la promesa, 2. Nada más. ¿Cuántas veces vamos a ver eso, hermanos? Que personas malas que rodean nuestra vida se encumbran. Se encumbran. Y vamos a ver muchas veces como si esas personas nos hubieran robado lo que Dios nos ha dado a nosotros. Quizás muchos cuestionen lo que estoy diciendo ahora, pero lo estoy diciendo con mucho temor. Pero Dios permite que el diablo nos robe cosas. Yo sé que es muy delicado lo que estoy diciendo, pero yo sé que Dios permite temporalmente que el diablo a través de personas nos roben no solo cosas materiales, sino también cosas sentimentales y hasta cosas espirituales. Sí. Pueden robarnos la voz cuando cantamos.
y empezar ellos a cantar y perder uno la voz y decir, ¿qué pasó? Ayer cantaba, hoy ya no puedo cantar. ¿Qué pasó? Ayer yo tenía una unción poderosa que ponía mis manos sobre los enfermos y se sanaban. ¿Qué pasó? Hoy pongo mis manos y no se sanan. ¿Qué pasó? Que yo observo que había personas que me rodeaban y de pronto ellas tienen lo que yo tenía y hoy yo no tengo lo que ella no tenía antes. Dios lo permite. Dios lo permite. Porque con todas esas cosas, queridos hermanos, Dios va a juzgar nuestras vidas. Va a llegar el tiempo del gran trono blanco para los impíos y va a llegar el tiempo del tribunal de Cristo para los hijos de Dios. Y en cada trono Dios va a recordar y va a decir, mira, cuando yo te di el privilegio de que tú te posicionaras con lo que yo le di a mi hija siguió siendo fiel, aunque tú le robaste, aunque el diablo, el enemigo mío, le robó a mi hija, yo se lo permití. ¿Acaso el diablo no le robó a Job todo? Job tenía todo en esta vida. Tenía fama, tenía dinero, tenía hijos, tenía prestigio, tenía autoridad sobre la tierra que se le había dado Dios. Era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo el diablo empezó a tocar cada área de Job y le robó todo, hasta la salud. Puede llegar el momento, hermano, en nuestra vida en que Dios permita que el diablo toque nuestras vidas y nos deje en seco. Y que andemos en esta tierra seco. Y recordemos, Señor, en un tiempo tú me diste, oh Señor, en un tiempo tú me prometiste. Y ahora mira este impío en el reino de las tinieblas haciendo lo que yo hacía. Quizás el enemigo te ha quitado la voz y hoy ves a una persona que está en el reino de las tinieblas cantando para el reino de las tinieblas y tú estás seca. Quizás Dios ha permitido que alguna persona que ha venido a tu iglesia te ha robado la unción y hoy estás solo, hermano, porque no te sigue la unción que pega a las personas a tu vida. Pero Dios permite que sigas caminando solo, porque va a llegar el tiempo que vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Y el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel, te di, te quité. He permitido que el enemigo te toque tu vida, pero me has seguido siendo fiel. Me has seguido predicando, me has seguido temiendo, me has seguido honrando, me has seguido alabando, me has seguido sirviendo. En lo poco, en el desierto, en la soledad, cuando todo el enemigo te ha quitado. Pero va a llegar el otro tribunal, donde Dios lo va a exponer también al que ha robado. Y va a decir, mira, eras uno del anonimato. Y te he permitido que a mi hija, a mi sierva, o a mi hijo, o a mi siervo, tú le robes. Te he permitido y mira lo que has hecho. Por eso tus obras te condenan y tu destino es el lago de fuego. Porque ninguno que roba puede entrar al reino de los cielos. Pero Dios en su justicia luego a Job le restituyó después todo al doble. Al doble. Y el diablo tuvo que huir avergonzado porque Job no blasfemó el nombre de Dios. Ojalá, hermanos, que no blasfememos el nombre de Dios, que sigamos adelante. Sea la circunstancia, sea la situación que sea, hermano.
que nos toque vivir es un proceso, es un tiempo que Dios va a poner fin, porque tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios que no abandona a sus hijos. Este versículo, hermanos, el versículo 8 es un versículo clave en esta historia, porque muestra la causa, que es una parte del título de esta prédica. La primera parte es causa de una ruptura. Es la causa por la que Dios se enoja con Jeroboam, el siervo que pasó a ser Señor. Fíjense en el versículo 8, la segunda parte de este versículo, le dice Dios a Jeroboam lo siguiente: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y que anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Entonces Dios empieza a mostrar los tantos. Te estoy hablando, Jeroboam, así como te hice bien, ahora te voy a mostrar la diferencia de mi hijo David, a quien le quité y te di su parte, te la di a ti. Primero, no has guardado los mandamientos. Que las personas creen que en esta vida pueden andar viviendo a su manera, pero hay leyes, hay mandamientos que debemos cumplir. No podemos vivir como queremos. Hoy hago esto como pienso, mañana como quiero. Sino esto es así, hoy, mañana, pasado y pasado y pasado y pasado. Me guste o no me guste. No guardaste los mandamientos. Y segundo, no anduviste en pos de mí con todo tu corazón. No has andado en pos de Dios con todo su corazón, haciendo lo recto delante de Él. A veces creemos que seguir a Dios es seguirlo con un poco de entrega. No. David era conforme al corazón de Dios, porque David se había entregado todo a Dios. Pero tú, Jeroboam, no. Tú no has andado como David. No, dice. Pero dice, David anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Quédense ahí nomás, yo le voy a leer Deuteronomio 6:5. ¿Qué decía la ley? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Antiguo pacto. Vamos al nuevo, Mateo. Quédense ustedes ahí nomás en Reyes. Mateo 22. Allí Dios habló a través de Moisés. Y ahora vemos a Yahshua HaMashiach. 22, 36 al 38. Se le acerca un intérprete de la ley, una persona que interpretaba la ley, conocía la ley, para tentarle diciéndole: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. No un pedazo de corazón, hermanos. Fíjense, queridos hermanos, el resumen de este versículo 8 se encuentra en el versículo 9, en el versículo siguiente. Leámoslo. Si no dice que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Hermanos, el versículo 9 es el resumen del 8. Se llama idolatría. Cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios,
y no lo amamos al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, lo estamos poniendo a Dios detrás de nuestras espaldas. Y al ponerlo detrás de nuestras espaldas, somos nosotros nuestros propios dioses. Somos nosotros los que gobernamos nuestra vida. Nosotros conocemos lo que tenemos que hacer hoy, mañana y pasado. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Qué no tenemos que decidir? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Pero el que pone a Dios delante de nuestros caminos, estamos, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí, como hemos cantado. Para que ningún pensamiento mío, Señor, dirija mi vida, sino seas tú guiando mis pasos sobre la tierra. En el versículo 8, Dios lo compara con David, mostrándole el corazón de David recto y el suyo idólatra. Va a llegar el momento, hermanos, en que Dios nos va a poner con nuestros enemigos. Y a nuestros enemigos le va a mostrar, mira el corazón de esta sierva. El corazón de esta sierva es recto, mas el tuyo es un corazón idólatra. Va a llegar el momento en que Dios va a confrontar a nuestros enemigos, hermanos. Versículo 10 al 11. Por tanto, como me echaste tras tus espaldas, dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, todo, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Consecuencias. Es la segunda parte del título de esta prédica, que la he titulado y recién ahora la digo, para causas y consecuencias de una ruptura. Ahora estamos frente a las consecuencias de la idolatría de Jeroboam. ¿Cuáles son las consecuencias de la idolatría de Jeroboam? Destruye Dios toda su generación. Toda su generación. Sus hijos podrían haber sido los que estaban por encima de la casa de David. Fíjense. Porque Dios le dio oportunidad a Jeroboam que esté por encima de David. Y le dio oportunidad que los hijos de Jeroboam estén por encima de la casa de David. Nadie va a poder ante Dios decir, tú has sido injusto. Mira cómo has bendecido a fulana, a fulano, a mengano. Nadie, porque en esta tierra Dios da oportunidad a justo como a injusto, a malo sobre malo. ¿Acaso su palabra no dice que Él hace caer su sol de justicia sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos? Cae para todos igual. Tuvieron la oportunidad de tener una generación bendita. ¿Cómo tenemos que transitar en esta tierra, hermanos? Porque el obrar de nuestro corazón puede destruir nuestra vida y todas nuestras generaciones por detrás. Una generación, hermanos, barrida de una manera triste. Porque acá no dice tu posteridad va a terminarse, dice va a ser barrida como se barre el estiércol. Ese es el fin de aquellos que no guardan los mandamientos y que no aman a Dios con todo su corazón. Dice, va a ser considerado apestoso, porque un estiércol es algo feo a los ojos y feo a nuestro olfato y por donde lo busquemos, hermanos. Ser comido por los perros era morir sin honra. Iban a morir sin honra o ser comidos por las aves del cielo. En donde se encontrara la posteridad de Jeroboam, iba a ser exterminada de esta manera.
no se iban a poder esconder en la montaña, no se iban a poder esconder en las cuevas, no se iban a poder, porque de cualquier forma Dios iba a mandar animales que lo iban a devorar. Por eso el hombre no puede huir de Dios, porque ya cuando hay una sentencia, Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y si Dios dice que hay una paga para el pecado y que esa paga es la muerte, por más que el hombre huya y se esconda de Dios, no podrás esconderse ni huir, porque sus pecados los alcanzarán de cualquier forma. Y el que muere en pecado muere sin honra, hermanos. Hay otro rey que dice que fue muerto, comido por los gusanos. Esas son las consecuencias de la idolatría de Jeroboam. Versículo 12 y 13. Y tú, le dice a la mujer de Jeroboam, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Muere lo que más amaban los padres. Muchas veces, hermanos, los inocentes van a pagar la culpa de los impíos. Pero el hombre es rápido para decir Dios es injusto. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, porque a veces los inocentes tienen que morir. Cuando toques el umbral de la casa tuya, tu hijo no va a vivir. Has venido buscando palabra de Dios, te la doy. Pero sin embargo, como este niño era diferente a sus hermanos, diferente a sus padres. Porque miren lo que dice el versículo 13. Dice, y todo Israel lo endechará y le enterrarán. Porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Lo único bueno que se había hallado en la casa de Jeroboam era ese hijo. Entonces, no, la muerte lo mismo le llegó, pero fue enterrado con honra. No quedó ahí tirado para que las aves, rapiña, carroñas lo comieran, sino con dignidad lo endecharon. Con indignidad lo lloraron. Endecha, canción triste, en la que el poeta se lamenta de algo o de una cosa. Ahí venían las mujeres endechadoras llorando. Eso significaba que era una persona muy querida al que lo endechaban, porque lo estaban llorando. Era un lamento de tristeza, de agonía, de sufrimientos. Entonces los padres pagaban a esas endechadoras y venían y hacían lamentos en formas poéticas. Era un entierro con honra. Sí. Era lo único que servía de la casa de Jeroboam ese niño. Qué triste que a veces el proceder de los padres tenga que llevar a la muerte, a la tumba, aquello que es bueno, que ha tenido oportunidad de crecer, de sentarse quizás en un trono después de su padre. Pero el pueblo reconoció a ese niño, no quedó sin su recompensa ese niño. El pueblo lo reconoció como diferente y lo sepultan, a diferencia de los demás que van a ser comidos por los perros y por las aves con deshonra. Versículo 14 al 16. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. Y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Yahweh destruye la casa de Jeroboam, toda. Yahweh
sacude a Israel. O sea, Jeroboam estaba reinando sobre Israel y Roboam estaba reinando sobre Judá. Yahweh sacude a Israel, sacude a Jeroboam, lo arranca de la buena tierra, de la tierra de la provisión, de la tierra de la promesa, de la tierra de la bendición, donde un día Dios eligió a un hombre llamado Abraham y le dijo: mira, te voy a llevar a una tierra bendita, donde fluye leche y miel, donde vas a crecer, vas a prosperar, te vas a multiplicar. De esa tierra dice que lo arrancó, la tierra de la promesa, Canaán. Lo sacude, lo arranca y lo esparce. Es que, hermanos queridos, Dios va a hacer eso con todo aquel que se burla de Él. Nos va a destruir toda la posteridad. Va a sacudir la casa del impío, lo va a arrancar de la tierra buena que le ha dado, de un trabajo bueno, de una familia buena, de una iglesia buena, de una nación buena. Lo va a sacar y lo va a esparcir hasta que ya pase a no ser nombre ni nadie recuerde su posteridad. Un solo hombre hizo pecar a toda una nación. Por eso, hermano, tenemos que orar por nuestro presidente. A la gente no le importa, voy a ir a votar porque a mí me conviene. Me conviene que me dé esto y aquello y aquello. ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Tiene principios, tiene moral de Dios, respeta los mandamientos de Dios. Pero hay seres humanos que no le importa. No le importa que me den un trabajito, que me den una bolsita de comida, que me den una ayudita, pero vete a trabajar y deja de estar apoyando a un hombre, una mujer inmoral, que está en contra de la ley de Dios. Pobrecito aquellos que han votado, aquellos presidentes que han aprobado la ley de la muerte. Pobrecito, porque se han hecho cómplices de todas sus maldades. Y la condena de aquellas personas va a ser la misma de aquellos que lo han votado. Un solo hombre mandó a la destrucción a todo Israel. A 10 tribus la mandó a toda. Toda la nación cayó bajo la maldición de Dios. Pero a veces los pastores, a veces los siervos aconsejamos a la congregación y no escuchan, se tapan los oídos. Quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios está avisando que debemos hacer. Tenemos que orar para que el presidente que nos gobierne sea un presidente conforme al corazón de Dios, que se convierta, que respete la ley de Dios, porque si no vamos a caer todos en la misma maldición de ellos como Jeroboam. No vamos a leer el versículo 17 al 20, pero dice que tal como Ahías le dijo, llegó la mujer de Jeroboam al umbral de la casa y el niño murió. Versículo 17. Ese niñito murió, lo más amado por este matrimonio. Tenían otros hijos, pero ese niño era diferente. Ese niño lo amaban porque era bueno. Fue enterrado, endechado, conforme a la palabra de Dios, el cual había hablado a través del profeta Ahías, que todo eso iba a suceder. Y todos los demás hechos de Jeroboam, todas las guerras, cómo reinó, todo está escrito allí, dicen los libros de Reyes. Fueron 22 años que reinó Jeroboam, no pocos años, ¿no? Reinó bastantes años y durmió con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab, dice. La destrucción de su posteridad no fue inmediata, fue barrida con el paso de los años. Cuando nosotros leemos la Biblia y terminamos de leer la posteridad de él, vemos cómo fue barrida la posteridad de Jeroboam. Porque acá decimos, ¿cómo? ¿Sigue Nadab su hijo? Sí, siguen. Pero toda esa posteridad fue barrida. De una forma o de otra, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos fueron barridos después. A veces nosotros que creemos que porque Dios no ha obrado inmediatamente ya no va a obrar. No, lo que Dios ha dicho no es cierto. Pasan los días y todo sigue igual. No, cuidado, que los tiempos son de Dios.
Los tiempos de los juicios y de las condenas son de Dios. Y Él no tiene la obligación a nosotros de decirnos cuándo, pero nosotros sí tenemos la obligación de humillarnos ante Dios y pedir perdón para que nuestra generación y nuestra vida no sea exterminada. Reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y ahora pasemos al versículo 21, porque estamos viendo acá dos historias. Versículo 21 al 26. Pero no la vamos a leer. Allí empieza a contar la historia de Judá. La otra parte, las otras dos tribus, gobernada por Roboam, el hijo de Salomón, con el que se quedó con esas dos tribus nada más. Tampoco queda exento de castigo él. Otro hombre que podría haber vivido una vida tan diferente a la que vivió. Podría haber tenido las 12 tribus, como su padre había logrado, su abuelo. Podría haber sido tan bendecido por Dios y también por haber tenido el mal consejo de quien no tenía que ser aconsejado. Dios le arrebató, para vergüenza de él y de todas sus generaciones, le arrebató 10 tribus. Roboam no quedó exento del castigo por su idolatría. Fíjense, dice que fue saqueada por Sisac, rey de Egipto. Porque dice el versículo 20, el versículo 27, 14. Fíjense, leamos desde el 25 leamos. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ello hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Fíjense, hermanos, fíjense, por la idolatría de Roboam también dice que fue saqueada por Sisac, el rey de Egipto, la tribu de Judá, saqueada. Fíjense que de tener escudos y todo lo que Salomón había preparado con oro, dice que tuvieron que restituirlo porque se llevaron todos los de Egipto se llevaron todo, tuvieron que sustituirlo por el bronce. Esto nos está indicando, hermanos, decadencia. El bronce nunca es lo mismo que el oro. Entonces ellos ahora, ante el mundo entero, ese mundo que existía entre ellos, ya no eran los del oro de Salomón. Ahora era un pueblo de bronce, decadencia. Qué triste, hermanos, que nuestra vida llegue a una decadencia, como la llegó Roboam también por su idolatría. No, porque Dios no pasa por alto nada, hermanos. No pasa por alto nada. El castigo de Roboam por haber escuchado a los jóvenes y no a los ancianos, nos preguntábamos, y yo me preguntaba cuando estaba estudiando también, ¿no era suficiente ya que Dios lo haya castigado, quitándole 10 tribus, poniéndole en honra a su siervo? ¿No era suficiente ya? No, hermanos. Cada pecado con su justo juicio. El pecado de no haber tomado un buen consejo tuvo el justo juicio de quitársele 10 tribus. Y el pecado de la idolatría tuvo este castigo, hermanos. Fue saqueado toda Judá. Dios no perdona la idolatría, hermanos. No la perdona. Y debía ser castigada, tanto a Jeroboam como a Roboam. A los dos. No, hermanos. No podemos decir que el castigo que Dios le dio, por el cual se fragmenta el reino, ya estaban cubriendo todos sus pecados. No podemos decir, ya era suficiente, era terrible lo que le ha pasado. Haber quedado avergonzado así con 2 tribus nada más y el otro, el siervo, con 10, ya es suficiente. Y a veces nosotros decimos así, Dios, ya es suficiente. Yo no te es suficiente, oh Dios, que este pecado me lo hayas castigado de esta forma. No es suficiente, oh Dios, ya. Este otro pecadito, Señor, no lo tengas en cuenta. Ya es suficiente con lo que has dado para mi vida, Señor. No, hermanos, no.
todo pecado en esta vida tiene que ser juzgado. Cada pecado con su justo castigo, hermanos. Cada pecado con su justo castigo. Versículo 30. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Qué triste. Podemos vivir una vida en paz o una vida en guerra, todos los días de nuestra vida. Eso lograron ambos. Ambos lograron eso. Enemistad todos los días de su vida. Jeroboam contra Roboam, Roboam contra Jeroboam. Dios no destruyó la posteridad de Roboam como lo hizo con Jeroboam, porque podría haber destruido la posteridad de Roboam también, pero no la destruyó por la promesa que le hizo a su abuelo David. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, hermanos, que haya una persona en esta vida que sea tan digna ante los ojos de Dios que por esa persona la posteridad no se destruya. Por eso los padres, me he cansado de decirle a los hermanos que vienen y que venían: pórtense bien. Ustedes quieren cambiarlo a sus hijos, pórtense bien. Ustedes a su tiempo van a ver la cosecha. Pero no entienden. Fíjense, hermano, que Roboam no fue destruido como Jeroboam por la promesa que le hizo Dios a su abuelo David, que no faltaría reino en su trono. Por amor a David, 2 Samuel 7, versículo 15. Pero mi misericordia, dice Dios, no se apartará de él, de David, como la parte de Saúl, otro rey que Dios no quiso tener piedad de él, porque también es para tratarlo al tema de Saúl. Dice: como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. Dios es Dios de promesa, y si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, aunque pasen los años y pasemos de generación en generación. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Dios le dijo a David: no va a faltar rey en tu trono, David. Aunque te has quedado con 2 tribus, Roboam, pero me acuerdo la promesa que yo le hice a tu abuelo. ¿Somos hijos de promesa? ¿Dios ha hecho algún pacto con nosotros porque ha visto nuestro corazón, que nuestro corazón es conforme a su corazón? Porque Dios no va a prometer una cosa a uno que tiene un corazón que no es conforme al de él. Dios le dio oportunidad a Jeroboam. Observó su diario andar y no lo encontró, igual que David dice, recto, no lo encontró. Por amor a David no lo destruyó. Así como por un hombre, Jeroboam, se destruyó toda una generación, también por un hombre como David se preservó toda una generación. ¿De cuál generación queremos ser nosotros? ¿De la de Jeroboam, que destruyó toda su posteridad y la vida de él también? ¿O como la de David, que su vida fue agradable ante los ojos de Dios y Dios nunca la destruyó? Bendito que viene Jesucristo de la tribu de Judá. Jesucristo viene de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a vivir esta vida con sabiduría. No la tomemos a la ligera. A veces nosotros creemos que podemos vivirla como queremos, que Dios no se da cuenta de nada, o que si se da cuenta nos va a perdonar. Sí, Dios es perdonador. Si no fuera por la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, creo que ya no estaríamos, muchos de nosotros no estaríamos sobre la tierra, ¿no? Pero gracias a Dios nos ama porque todavía seguimos con vida. Pero vivamos bien, hermanos, por el bien nuestro y por el bien de aquellos que amamos, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos. Vivamos bien, que podamos formar una iglesia conforme al corazón de Dios,
No importa que seamos poquitos, no importa. Pero los poquitos que seamos dignos ante Dios, como hemos cantado, digno es el Cordero. Si Él es digno, nosotros también tenemos que ser dignos, ¿sí? Y no que seamos muchos y que toda esa multitud sea barrida y sea considerada como estiércol ante los ojos de Dios. Porque hay muchas iglesias que están llenas de estiércol y que Dios la va a barrer, la va a sacar porque no sirve para nada ante los ojos de Él. Es difícil vivir dignamente ante los ojos de Dios, sí, porque es una vida de renuncia, pero vale la pena, hermanos, por el presente y por el futuro, vale la pena. Así que, queridos hermanos, que Dios te haya hablado, Dios me ha hablado, y que podamos guardar esta palabra y no olvidarnos nunca, porque es Dios el que ha hablado. Yo solamente, hermanos, he recibido la palabra de parte de Dios y con mucho temor le he dado a este pueblo. Dios los bendiga, queridos hermanos.